Me presento, mi nombre es Mariana Cárdenas Rojas y el de mi compañera es Ibarra Restrepo Yuli Isabel, y, y vamos a iniciar a dar respuesta sobre los cuestionamientos que se nos dio en el trabajo entregado. Entrando ya en la introducción del trabajo, eh, vamos a presentar como tal el caso de Juan Pérez, que es un trabajador de la construcción que sufrió un accidente laboral cuando una pieza de equipo pesado cayó sobre él y pues esto le causó fracturas en sus piernas y lesiones en la columna vertebral. Fue finalmente calificado esto como una pérdida de capacidad laboral del 50,01% para Juan Pérez. Y pues lo que haremos mi compañera y yo será analizar las obligaciones del empleador, los derechos de Juan y cómo se aplican las prestaciones de la seguridad social y sociales según el tipo de contrato, apoyándonos en la cartilla que el profesor nos presentó, nos dio, y en las disposiciones del Sistema General de Pensiones y Riesgos Laborales. Bueno, dando inicio, tenemos varios puntos a resolver, en los cuales podemos ver como primero el cuestionamiento de cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión del trabajador. El proceso para determinar el origen de la lesión en Colombia se realiza a través de la Administración de Riesgos Profesionales, las cuales sus siglas son ARP, que es la entidad encargada de gestionar estos riesgos laborales y evaluar si un accidente o enfermedad tiene relación con el trabajo. Los pasos serían un reporte inmediato, una evaluación médica, un diagnóstico y clasificación que determina si la lesión del trabajador es de origen laboral, basándose en una relación temporal entre la actividad laboral y el evento, las condiciones del lugar y modo de trabajo, informes médicos y testimonios. También otro de los pasos para el proceso, de los pasos del proceso, sería un dictamen de incapacidad. Y por último, pues ya estaría la revisión y recurso, que pues básicamente sería si el trabajador puede solicitar revisión del dictamen ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez si no está de acuerdo. En este caso, como el accidente ocurrió durante la jornada laboral y por la caída, perdón, de un objeto pesado en el lugar de trabajo, se puede intuir que es de origen laboral, salvo prueba en contrato. Como segundo cuestionamiento tenemos quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente. La responsabilidad de reportar el accidente laboral recae en el empleador. Según la ley 1562 del 2012 del Sistema General de Riesgos Laborales, el artículo 13, que nos dice que el empleador deberá reportar todo accidente de trabajo o enfermedad profesional a la ARP dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia de este mismo. Además, el trabajador también tiene la obligación de informar al empleador sobre cualquier accidente o síntoma que pueda ser de origen laboral, según el artículo 11 de la misma ley 1562 del 2012. En este caso, aunque no se especifica explícitamente quién lo reportó, se menciona que el supervisor reaccionó de inmediato y contactó a emergencias, lo que sugiere que el empleador cumplió con su deber de reporte y atención inicial e inmediata. Como tercer cuestionamiento, tenemos ¿qué corresponde en este caso? La indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50,01% o la pensión de invalidez. Dado que Juan Pérez sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50,01%, eso equivale a una invalidez parcialmente permanente. Según el decreto 1072 del 2015, la reglamentación de la ley 1562 del 2012 y el Código de Seguridad Social, invalidez parcial y permanente cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 5% e inferior al 50%. E invalidez total permanente cuando la pérdida es igual o superior al 50%. Por tanto, con un 50,01% de pérdida de incapacidad laboral, Juan Pérez tiene derecho a una pensión de invalidez total, permanente, no a una indemnización por invalidez parcial. ¿Por qué? La ley establece que a partir del 50% de pérdida de capacidad laboral se configura invalidez total permanente. Eso implica que el trabajador no puede desempeñar ninguna actividad laboral útil o que su capacidad para trabajar queda reducida a más de la mitad luego del suceso que tuvo en su puesto de trabajo. Como consecuencia, recibe una pensión vitalicia financiada por el sistema de riesgos laborales, equivalente al 100% del salario base de cotización actualizable anualmente. Como cuarto cuestionamiento tenemos cuáles son las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral, si resulta aplicable. Aunque Juan Pérez ha sido declarado con invalidez total permanente por el 50,01%, la reubicación laboral no es aplicable en este caso porque, según el artículo 29 de la ley 1562 del 2012, la reubicación laboral será obligatoria cuando el trabajador presente una incapacidad permanente parcial entre 5 y el 50%, que le permita seguir prestando servicios en la empresa siempre que existan cargos disponibles y compatibles con sus capacidades físicas o mentales. Como Juan tiene invalidez total permanente, ya no puede continuar trabajando en condiciones normales y por lo tanto no procede a la reubicación laboral y el trabajador deja de prestar servicios y pasa a recibir la pensión de invalidez total permanente, como ya lo dije anteriormente. Hay unas obligaciones que tiene el empleador en este caso, en el caso de Juan, y básicamente serían garantizar que el trabajador sea atendido médicamente desde el momento del accidente,
reportar el accidente a la ARP en tiempo y forma, colaborar con la ARP en la evaluación médica y administrativa, no expedir injustificadamente mientras se define su estado, entregar documentación necesaria para el trámite de pensión y, por último, respetar el derecho a la pensión sin interferencias. Como una pequeña conclusión de estos 4 puntos, no hay obligación de reubicación laboral por la invalidez total, porque la invalidez del trabajador es total, y este trabajador pues pasa a recibir una pensión vitalicia. Bueno, los dejo con mi compañera, dándonos respuesta a otros cuestionamientos. Gracias, Mariana. En este caso nosotros vamos a revisar también lo que es las decisiones que tomará el empleador, las acciones de recursos humanos, lo que es el derecho del trabajador, la prestación laboral según la cartilla que nos deja como referencia bibliográfica nuestro profesor y las normas aplicables y las propuestas como tal para una solución. En este caso, el empleador debe reportar inmediatamente lo que es el accidente a la ARL y al Ministerio de Trabajo, garantizando la atención médica de urgencia según el decreto 295 de 1994. Es como tal su deber afiliar a todos los trabajadores a riesgos laborales y asumir la investigación del accidente. Además, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, está obligado a respetar la estabilidad laboral reforzada del empleado, lo que significa que Juan no puede ser despedido únicamente por haber sufrido este accidente. Por lo tanto, el área de recursos humanos tiene un papel clave. Antes del accidente debía garantizar la afiliación a la ARL, capacitar en prevención y supervisar el uso de equipos de protección. Después del accidente debe acompañar a Juan y a su familia en todos los trámites con lo que es la ARL, también gestionar las incapacidades médicas y coordinar una eventual reubicación laboral conforme a la Ley 1562 del 2012, que refuerza la gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el derecho de Juan, por su parte, es que debe guardar toda la documentación médica y las incapacidades según el Ministerio de Salud y Protección Social. Tiene derecho a recibir prestaciones económicas por incapacidad temporal y, dado a su dictamen del 50,1%, puede acceder a una indemnización o pensión de invalidez. Si no está de acuerdo con la calificación, puede apelar primero ante la Junta Regional de Invalidez y luego ante la Junta Nacional, como lo contempla la normatividad del Sistema General de Pensiones, Colpensiones. En este caso, vamos a dar una pequeña breve explicación sobre lo que nos menciona la cartilla laboral en el capítulo 6, que explica que el sistema de gestión de seguridad social integral cubre tres componentes, lo que es salud, pensión y riesgos laborales. En este caso, Juan tiene derecho a lo que es atención en salud por el accidente, prestaciones económicas y pensión de invalidez según su pérdida de capacidad y la protección frente a riesgos laborales a través de la ARL. En cuanto a las prestaciones sociales, estas varían de acuerdo al contrato. Como en la observación que nos deja el profesor no menciona exactamente qué tipo de contrato, mencionaré como tal los contratos que nos indica la cartilla laboral. Lo que es el contrato por prestaciones por término indefinido, Juan recibe prima de servicios, cesantías, intereses, cesantías y vacaciones, además de una estabilidad reforzada en caso de discapacidad. Con contrato a término fijo puede acceder a las mismas prestaciones, pero la duración está limitada a la fecha pactada en el contrato. Por contrato por obra o labor, las prestaciones se aplican únicamente mientras dure la obra contratada. Y un contrato de prestación de servicios, como lo señala la cartilla laboral, no se genera prestaciones sociales. El contratista debe asumir por su cuenta la cotización a salud, pensión y riesgo. En este caso, esto respalda varias normas. Lo que es el decreto de 1295 el 1295, de 1994, que organiza los riesgos laborales, la Ley 1562 del 2012, que fortalece la seguridad y salud en el trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo, que garantiza las condiciones dignas, y la cartilla laboral, que hemos mencionado, que detalla los derechos en seguridad social y prestaciones. Por eso, en este caso, damos una propuesta de solución enfocada a los derechos de Juan. Para garantizar, en este caso, los derechos de Juan, la empresa debe implementar un plan integral que incluya: 1. Asegurar el reconocimiento de prestaciones sociales y económicas y también pensionales por parte de la ARL de acuerdo con su calificación de pérdida de capacidad laboral, que es del 50,1%. También debe proteger su estabilidad laboral reforzada, evitando despidos discriminatorios y garantizando un ambiente inclusivo, tal como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo. También debe reforzar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir con otros trabajadores. Y facilitar su rehabilitación y reinserción laboral, adaptando su puesto de trabajo a nuevas condiciones físicas según las recomendaciones médicas. En este caso, ya para brindar un breve cierre, en conclusión como tal, el caso de Juan Pérez demuestra cómo la normatividad colombiana protege a los trabajadores frente a accidentes siempre que el empleador cumpla con sus obligaciones. Las normas vigentes nos recuerdan que la prevención, la seguridad y el respeto por las prestaciones sociales son fundamentales para lograr un trabajo digno y seguro en cualquier tipo de trabajo, de contrato. Eso sería como tal la información que nosotras procesamos y revisamos de acuerdo a los artículos y las fuentes bibliográficas que nos emitió nuestro profesor. Y serían nuestras soluciones y nuestros puntos de vista sobre el tema relacionado con el caso de Juan Pérez.